En el siguiente ejercicio se nos pide determinar si las siguientes fórmulas son equivalentes. En el inciso A tenemos la fórmula φ1, p de x implica para todo x q de x, y φ2 para todo x, si p de x entonces q de x. Utilizando equivalencias, la equivalencia implicación disyunción, podemos transformar las implicaciones de φ1 y φ2 en disyunción, pero como el cuantificador universal no es distributivo respecto de la disyunción, entonces se puede ver que las fórmulas φ1 y φ2 no son equivalentes. Y para demostrarlo, vamos a tomar una interpretación de estas fórmulas en las cuales una se interpreta, por ejemplo, verdadero y la otra se interpreta falso. Por lo tanto, estas dos fórmulas no pueden ser equivalentes. En esta interpretación que nos vamos a dar, nuestro universo de discurso va a ser el conjunto de los números naturales y vamos a interpretar el predicado P como la propiedad de ser un número par. Entonces P de x se va a interpretar como x es par. Vamos a interpretar el predicado Q como la propiedad ser impar, es decir, Q de x va a ser x es impar. Normalmente con dos predicados opuestos se puede fabricar contraejemplos si se quiere mostrar que dos fórmulas en L1 en lógica de primer orden no son equivalentes. Observemos que en la fórmula φ1 tenemos como antecedente de esta implicación p de x, x que se encuentra como variable libre, por lo que para interpretar acá necesitaremos una asignación que ya la vamos a elegir. En primer lugar, interpretemos la fórmula para todo x, p de x implica q de x. Entonces aquí para φ2 tenemos lo siguiente, para todo x, p de x implica q de x, con la interpretación que hacemos de estos predicados. Esto quiere decir, entonces, para todo número natural, para todo x número natural, si x es par, entonces x es impar. Vemos que hay una inconsistencia con esa afirmación. De hecho, basta mostrar que existe un reemplazo x en el universo de los números naturales, tal que esta parte fórmula afectada por el para todo es falsa. En efecto, si nosotros reemplazamos x igual a 2 acá en esta variable, tenemos que p de 2 es verdadero y q de 2 es falso. ¿Sí? En efecto, si nosotros sustituimos x por 2, esto se interpreta 2 es par, que es verdadero, 1. Y si sustituimos en q x por 2, esto se interpreta como 2 es impar, lo cual es falso. Y tenemos que verdadero implica falso, es falso, por lo tanto para este reemplazo x en el universo de discurso, la fórmula afectada por el para todo es falso, lo que quiere decir que esta fórmula φ2 en esta interpretación es falso. Ahora bien, para la fórmula φ1, la fórmula φ1 es p de x implica para todo x q de x, donde x aparece libre en el p de x. Entonces vamos a elegir una asignación de x de modo de que esta fórmula φ1 tome el valor de verdad 1 para que sea contrario al φ2 en esta interpretación y así poder concluir que estas dos fórmulas no son equivalentes. Primero, para todo x q de x, ¿cómo interpretamos esa fórmula? Bueno, quiere decir lo siguiente, para todo x número natural, x es impar, lo cual es falso, puesto que es fácil de dar un contraejemplo, por ejemplo, tomar un número par y no cumple la propiedad ser impar. Entonces, si queremos que esta fórmula tome el valor de verdad 1, que φ1 se interprete como 1, el antecedente acá tiene que ser 0. Caso contrario, se interpretaría como 0 y tendría el mismo valor de φ2, que en realidad no es lo que buscamos. Queremos mostrar que son interpretables de manera diferente y por lo tanto no son equivalentes. Para que p de x se interprete como 0, necesitamos un valor de x que haga p de x
falso. Y P de X es par, entonces aquí podemos añadir como asignación, por ejemplo, un número impar, 3, y con esa asignación, esta parte antecedente se interpretaría como falso, 0, y por lo tanto falso implica falso es verdadero, y la interpretación de phi1 con la asignación va a ser entonces igual, bueno, va a ser interpretado como verdadero, y ahí vemos claramente que phi1 y phi2 no son equivalentes. Bueno, podemos indicar que también esa asignación es para la fórmula phi2, pero aunque en phi2 no se hace ninguna asignación, puesto que la variable x se encuentra ligada por el cuantificador. Entonces, en conclusión, tenemos que phi1 no es equivalente a phi2. Algo muy parecido vamos a hacer en el inciso B. En el inciso B tenemos como fórmula phi1, existe un x tal que p de x y q de x. Y phi2 es, existe un x tal que p de x y q de x. No se trata exactamente de la misma fórmula, puesto que en phi1, acá en el predicado q de x, la variable x aparece libre, mientras que en phi2 la variable x está ligada. Vamos a mostrar, como en el inciso A, que esas dos fórmulas no son equivalentes, para lo cual nos vamos a dar una interpretación en la que phi1, por ejemplo, sea verdadero y phi2 sea falsa. Entonces, phi1 se interprete como 1 y phi2 se interprete como 0. Y bueno, la misma interpretación que tomamos en el inciso A también nos va a servir acá para mostrar que no son equivalentes. Entonces vamos a tomar acá como universo de discurso el conjunto de los números naturales. El predicado P lo vamos a interpretar de la misma manera. P de X va a ser X es par. Y el predicado Q igualmente, Q de X va a ser X es impar. Con esta interpretación podemos decir lo siguiente. Vamos a comenzar con phi2, donde la variable X se encuentra ligada, entonces no necesito todavía una asignación de x. Phi2 se interpretaría como sigue: existe un x tal que p de x y q de x. Entonces esto quiere decir, existe un número natural que es par e impar. Eso no es posible, lo sabemos de la teoría de números en matemáticas. Por lo tanto, esta fórmula de acá se interpretaría como falsa, 0. No existe un número que sea par e impar a la vez. Si queremos que no sea equivalente con phi1, entonces hay que buscar una asignación de la variable x que aparece en q de la fórmula phi1, de manera que phi1 se interprete como verdadera. Entonces en phi1 tenemos, existe un x tal que p de x y q de x. En primer lugar, para la parte cuantificada, existe un x tal que p de x, bueno, esta fórmula es verdadera, puesto que existen números pares. Ahora, para que esto sea verdadero, como está en conjunción, necesito que q de x sea verdadero. Entonces necesito que q de x sea verdadero, que x es impar para algún x sea verdadero. Entonces, como asignación de x, que aparece nuevamente acá libre en esta fórmula, elijo una asignación que haga q verdadero, ¿no? Que satisfaga q, puede ser la misma de su momento, 3, o esta vez para variar un poco podemos elegir 1, y con esa asignación q toma el valor de verdad 1, y en conjunción 1 y 1 nos da 1. De modo que la fórmula phi1 se interpreta como 1 con esta asignación, y finalmente podemos decir que las fórmulas phi1 y phi2 no son equivalentes.